Yo creo que se tiene y se rodea de personas importantes que lo guían, que lo aconsejan y que tiene también un grupo de amigos que todos se van apoyando y amigas que se van apoyando para seguir creciendo. Los resultados él se los va a contar ahorita, les va a platicar un poco de él, porque sí, es lo que les decía, jóvenes como Miriam, como Verónica, no es lo mismo, no, Miriam y Verónica, es y Verónica, esto aquí nos damos cuenta de que sí, como profesión, tenemos muchísimo talento, muchísimo talento. Lo importante es irlo enfocando y, como siempre digo, poco a poco, con trabajo y constancia. Es así. Entonces le voy a dar el micrófono a Omar y vamos a comenzar con esta proyección. Un aplauso, Omar, por favor. Primero, por la invitación al CONAX. Me pone muy contento estar aquí, la verdad. También a la vez muy nervioso, porque pues estar frente a ustedes que tienen toda la expertise, que tienen años trabajando en las instituciones y ejerciendo el papel de trabajador social, pues también es un desafío ante pues, yo, que voy saliendo de la carrera, que tengo poca experiencia en el campo operativo, pero que ese es lo bonito de este encuentro, que es un encuentro enriquecedor para poder articular la gran experiencia que tienen ustedes en la parte operativa y a lo mejor el conocimiento más teórico, metodológico, es que se está haciendo desde la academia. Entonces, el tema que les traigo preparado es la trata de personas, la niñez y el crimen organizado. Algunos retos y desafíos para el trabajo social. La presentación se las puedo compartir, no tengo ningún problema. Al final vienen los datos y ahí me pueden escribir, se las mando. La presentación la tengo estructurada, primero empezando con la niñez en México, un poco el contexto, los marcos jurídicos de protección a nivel internacional y a nivel nacional. Me voy a ir rápido en esta parte para contar todo lo que tengo preparado. Luego el crimen organizado, desde dónde lo estamos viendo, para presentarles un caso, un video. Ahí en este momento estaré abriendo un espacio para preguntas, comentarios, y después enfocarme más en la articulación de la trata y la niñez en el crimen organizado, para concluir con algunos retos o desafíos que estoy vislumbrando desde el trabajo social. El objetivo sería analizar la utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas por parte del crimen organizado como un fin de la trata de personas. Pero ¿de dónde viene todo lo que les vengo a presentar? Este tema emana primero en el año 2016, tuve la oportunidad de irme de movilidad a la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Mazatlán. Ahí, por parte de la currícula, en la práctica institucional, tuve la oportunidad de meterme a trabajar como parte de la práctica al albergue Miguel Ángel de la Guardia. Ahí es donde yo tengo mi primera aproximación con la niñez que ha sido víctima de receptora de violencias. Es ahí donde empieza mi interés, en donde yo tengo el contacto con la parte operativa y donde a mí me surge la inquietud de qué se puede hacer con estos chavos, estos niños, estas niñas que están en este tipo de instituciones. Cuando regreso del intercambio en el año 2017, tengo la oportunidad de coincidir en la práctica de maltrato infantil y trata de personas, a cargo de la maestra Gabriela Ruiz, y que aquí hay algunas compañeras presentes de ese proceso, y en donde se hizo una investigación cualitativa en el Sistema Nacional DIF con estos niños que están en las casas hogar. Se hizo la investigación con las trabajadoras sociales, cómo era la intervención, qué aspectos teórico-metodológicos manejaban, qué conocimiento tenían con relación al maltrato infantil, tanto en su forma tradicional como en las formas contemporáneas. Y para el año 2018 me integro al proyecto investigativo Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo, que está a cargo de la maestra Gabriela Ruiz, y que mis compañeras también son parte del proyecto, en donde se está investigando el maltrato infantil, no solo desde su ámbito doméstico, ¿no? Que es el maltrato psicológico, el abuso sexual, el maltrato físico, sino verlo desde las manifestaciones contemporáneas. Mis compañeras Rubí hizo su tesis en la niñez migrante y su vinculación con la trata de personas. Mariana está trabajando en la gestación asistida o la maternidad subrogada como una forma de trata de personas. Mariana está trabajando en la medicalización de niñas, niños y adolescentes. Es decir, ver estas otras formas que han sido poco abordadas desde el trabajo social, que son importantes empezar o sumar esfuerzos para el análisis. En el año anterior tuve la oportunidad de ganar el tercer concurso de ensayo
que fue convocado por la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas, y ahí es donde yo decido que este tema sea mi tema de tesis. Entonces lo que yo les vengo preparando es mi tema de tesis. Me voy a ir rápido. ¿Qué es lo que quiero? Primero, analizar la utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas y hacer un análisis también de la política pública dirigida a esta población. ¿Para qué lo quiero? Para construir directrices de intervenciones del trabajo social. ¿Y cómo? Mediante la metodología narrativa que recupera Arias y Alvarado, que es una propuesta de Colombia, y trabaja la construcción del dato mediante técnicas orales, mediante técnicas escritas, mediante técnicas interactivas. Esto es muy noble cuando el tema es poco explorado, entonces te da la oportunidad de recuperar bastantes elementos y ir construyendo el dato. Es decir, no vamos a ir a encontrar el dato ya afuera como tal, sino se va a ir construyendo a partir de esas técnicas de la violencia, pero que está soportada en violencias estructurales y violencias culturales, donde entra la ideología, la religión, las prácticas culturales, y la violencia estructural, la pobreza, la exclusión, la impunidad, la corrupción. El otro tema, el otro enfoque teórico es la interseccionalidad, que emana de la corriente feminista y nos maneja como ciertos marcadores sociales, o algunos teóricos lo han llamado como categorías de discriminación, en donde tenemos yo recupero de ese enfoque el género, la clase social, la nacionalidad y la edad para este tema. Sin embargo, hay otros más como la preferencia sexual, la discapacidad, la raza. Sin embargo, eso no me parece como tan influyentes en mi tema. Yo recupero estos, en donde lo que dice es de que estos marcadores se van sumando y van creando discriminación y exclusión. No es lo mismo ser un hombre en la Ciudad de México que ser una mujer indígena y aparte migrante. Esas condiciones se van sumando y van creando condiciones de vulnerabilidad. Para empezar ya con la parte de la niñez, tenemos a nivel internacional el máximo instrumento jurídico de protección, es la Convención sobre los Derechos del Niño, que a su vez de ese marco se baja la legislación nacional varios años después, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el 2014, que es la ley vigente y que en el papel está muy bonita y está casi perfecta, pero que en la operatividad cuesta mucho trabajo llevarla a cabo. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Que la niñez debe una serie de derechos, que no debe no ser discriminado, tener una vida libre de violencia y identidad personal, vivir en familia, derecho a la educación, vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. O sea, yo les preguntaría si estos derechos que yo enuncio, porque hay más, se están cumpliendo en el contexto mexicano. Yo les traigo algunos datos. Primero, de las condiciones estructurales, les menciono algunos. Desde el año 2006 hasta el noviembre del 2018, el contexto de violencias es 278.914 homicidios. De esos, el 75% están relacionados con el crimen organizado. De datos del Coneval, solo 2 de cada 10 mexicanos no son pobres. Entre las niñas y los niños, 5 de cada 10 no son pobres. 19 de cada 100 personas fueron consideradas por el Coneval como no pobres y no vulnerables. 2.5 millones de niñas y niños que no asisten a la escuela. Eso en la parte estructural. Vámonos a la violencia directa. En el 90% de los delitos sexuales, las víctimas son mujeres, niñas y niños. 6 de cada 10 niños han experimentado algún tipo de disciplina violenta. 29.3 millones que son niños catalogados en la Organización del Trabajo Infantil. 73% de la niñez víctima de abuso sexual se encuentra menor a los 12 años. Y el 70% de los agresores son familia. Eso es la violencia directa. Y en la parte cultural tenemos primero el adultocentrismo, mirar al niño como si fuera menor. O sea, es persona y sí vale, pero cuando crezca y viviremos las leyes. O sea, el niño sí vale y tiene derechos, pero su personalidad jurídica empieza después de los 18 años, cuando puede votar. A partir de ahí es ciudadano. Desde ahí se mira el adultocentrismo. Luego se les ve como propiedad. Yo le pego a mi hijo porque es mi hijo, porque yo hago con él lo que yo quiero, porque yo decido sobre él. Se tiene esa concepción en México. Luego se les ve como un futuro. Es decir, ahorita no es importante, cuando crezca ya entenderá.
después va a entender por qué es importante, cuando en realidad el futuro es hoy. Hoy es lo que importa. Se les ve como peligrosidad. ¿Y cuántas veces hemos pasado nosotros que vamos caminando por la calle y vemos a un grupito de niños y no, vente, vámonos por acá, no nos vayan a hacer algo? Porque estos niños son capaces de todo cuando están juntos. Así se les ve como peligrosos en las pandillas, o no te juntes con esos niños porque ellos por conseguir X cosa son capaces de todo. Y la parte que me interesa es que ya son vistos como consumidores, y esto entra en la parte de la lógica de un contexto económico, un modelo económico, en donde se vuelven consumidores precoces. Y esto lo vemos con nuestros niños y nuestras niñas, que desde bebés ya tienen sus juguetes y todo está plastificado, y entonces tienes que comprar esto para que el niño no llore, y entonces tienes que adquirir esto para que... Hay toda una producción especializada para bebés, para niños y para niñas. Tenemos ya los niños de 5 o 4 años que ya no pueden vivir sin un celular, que no pueden vivir sin una tablet. Y ya hay aplicaciones para bebés y para que a partir de ahí el aprendizaje. Y no hay mejor forma de aprender a un niño que a través de la relación con otra persona, con el adulto. Esta está centrada primero en un modelo económico neoliberal, que cuando hablamos de un modelo económico nos centramos únicamente en la parte de dinero, pero que tiene sus implicaciones políticas, sus implicaciones económicas, sociales y culturales. En las que yo me voy a centrar primero es en las implicaciones sociales, donde todo se vuelve mercancía, donde todo tiene un precio, incluso las personas. Y en la parte cultural, en donde tenemos que ser consumidores, y es lo que el modelo nos está exigiendo. Tú tienes que tener un celular con cámara, tienes que tener un celular que tenga WhatsApp, tienes que tener los tenis de moda, tienes que tener... Eso es lo que nos está exigiendo el modelo económico. En el caso de la niñez, Jorge Barudi nos dice que este modelo económico está permeando tanto en los niños y las niñas, en la familia y en la comunidad. No es algo que esté así intangible. Entonces, ese es el modelo económico, que se preocupen los políticos, se preocupen los economistas, sino eso está incidiendo en nuestras niñas y nuestros niños y su contexto inmediato, en donde antes se veían los niños como fuerza de trabajo, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las comunidades indígenas o en la parte rural, en donde se tienen niños o se tienen hijos, porque ellos son los que después van a trabajar la tierra, porque yo les voy a enseñar mi profesión y de eso es lo que van a vivir. Así se les veía, y todavía en algunas partes se les ve como fuerza de trabajo, y ahora se vuelven niños como objeto de consumo, donde lo que les comentaba, ya tienen desde niños que tener cierta ropa, ciertas prácticas consumistas. Entonces, esta es una contradicción del sistema. O sea, primero tenemos un niño como objeto de consumo, en donde tienes que consumir, tienes que comprar, tienes que tener, pero a la vez tenemos condiciones sociales precarias. Veíamos 5 de cada 10 niños no son pobres, en los adultos 2 de cada 10 no son pobres. Entonces, ¿cómo vamos a adquirir esos productos que la sociedad nos está demandando? Si no se tiene dice Gonzalo Sarabí, si no se tiene la acumulación de ventajas, llega la acumulación de desventajas. Y es ahí en donde el crimen organizado mete su mano para aprovechar las condiciones que el mismo Estado, el mismo gobierno está favoreciendo. Y yo les traigo un video que nos da un poco el panorama en Guerrero. Después podemos hacer preguntas, comentarios. Nos tiene que obligar a los de la manera que estamos haciendo con la
los 7 años haciendo una función que no les correspondía hacer. Y no es fácil, pues, la vida, uno piensa que es color de rosa. Yo voy a vivir un mes o 2 años, pero voy a estar lleno, o sea, sin hambre, con una ropa de marca, y no vivir una vida de viejo miserable. O sea, es la mentalidad. No tiene el sentido de trascendencia o simplemente nada para que digan, aunque no les pague, ya se me dialogó para ellos, o sea, nada más para pertenecer allá, para impresionar, para causar duda. En el estado de Guerrero prácticamente los derechos humanos son inexistentes. El gobierno tiene para etiquetar a toda esa gente, pero no lo va a hacer por la corrupción. Muerte social, es decir, la sensación en aquellos jóvenes que verdaderamente tienen de no ser nadie para nadie. Ese es el tráiler de un documental que ya tuve la oportunidad de ver completo y que nos da pues, el panorama de la situación solamente en un territorio, ¿no? En el estado de Guerrero. Y como comercial, nosotros organizamos el foro, el seminario Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo. Se contactó al productor del documental y se está viendo la manera de poderlo proyectar en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Todavía estamos como él está haciendo algunos ajustes al video que le hizo, está financiado por la Organización de las Naciones Unidas, hicieron algunas recomendaciones y está en ese proceso de modificaciones. En cuanto él nos diga ya está, igual le estaremos pasando a lo mejor la información a Miguel y para poder que puedan asistir a la proyección de la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Qué estamos entendiendo por el crimen organizado? Primero entender que son 4 delitos generales: el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el tráfico de personas, en donde ahí entra el tráfico de niñas, niños, el tráfico de migrantes y la trata de personas. Entender que el crimen organizado no es un problema que se dé únicamente en México. El crimen organizado es un delito transnacional y se manifiesta de diferentes maneras de acuerdo al contexto. Eso tiene un factor geopolítico, en donde tenemos que ver la relación, primero geográfica de México y su relación con Estados Unidos, donde Estados Unidos es el mayor consumidor de droga, es el primer exportador de armas. Desde ahí se empieza a analizar la parte del crimen organizado y esta relación que hay entre países ricos y países pobres, entre países desarrollados y países semidesarrollados. Y también cómo el Estado es, no sé si llamarlo cómplice o que favorece estas condiciones, porque está respondiendo a los intereses del mercado, está respondiendo a los intereses que genera las ganancias. La trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo. El primero son las drogas, el segundo son las armas. A eso está respondiendo el Estado y por eso es que no se está haciendo nada y supuestamente hay un combate frontal al narcotráfico, pero en realidad lo que se hace con la prohibición es aumentar el costo de las ganancias. Ese es el meollo de prohibir algo, aumentar las ganancias, porque como es prohibido te cuesta más. Nosotros hemos visto, ¿quién no conoce o no ha visto alguna serie de La Reina del Sur? ¿Quién no ha visto El Señor de los Cielos? Y que nos venden, ¿no?, la imagen del guapo, del alto, cuando en realidad los narcos no son así. Hay toda una economía, una narcoeconomía que nos han vendido esta idea, los narcocorridos. La parte ideológica en Sinaloa, Malverde es un santo, es el santo de los narcos. Y aquí, a lo mejor en algunos lados, ya se empieza también a retomar. O la parte ideológica, la Santa Muerte en la Unión Tepito, o otros en la familia michoacana,
la forma de retener a las personas es bajo un libro que se llama La gente más feliz de la Tierra, y tiene que ver con la parte ideológica y la parte de la religión. Es decir, hay todo un soporte tanto estructural como violencia directa como violencia cultural que está legitimando este tipo de acciones. Y ahora voy a dar paso a un video que aquí es donde se va a abrir el espacio para preguntas, para respuestas. El caso es de un niño sicario que fue detenido a los 14 años. Entonces, ahí sí quiero escuchar sus opiniones, qué piensan, qué reflexiones les surgen, qué estrategias de atención estarían pensando de acuerdo a este video. La televisión más abierta. Y así hacían los días del Ponchis, quien prefirió dejar los juegos para estar así al frente de una célula de sicarios cuando apenas tenía 14 años de edad. Edgar Jiménez Lugo, mejor conocido como el Ponchis, tenía un sueldo de $3,000 por llevar a cabo tareas que solamente se pensaban para algunos adultos. A sus 14 años, era el líder de una célula de sicarios jóvenes de entre los 12 y 23 años que tenían el gusto por las armas, las drogas, los autos y su sello personal era degollar a sus adversarios. Distribuidos en células de 5 a 7 jóvenes para no llamar la atención, recorrieron los municipios del estado de Morelos, distribuyendo a los narcomenudistas de la zona la cocaína con envoltura color rosa para distinguirla de los estupefacientes de otras organizaciones criminales. El Ponchis tiene a un costado de su mano derecha un tatuaje de una bola de billar con el número 8, que le daban un rango alto dentro del sicariato del Cártel del Pacífico Sur que encabeza Héctor Beltrán Leiva. Desde los 12 años se convirtió en el brazo ejecutor más sanguinario de Julio Jesús Radilla, alias el Negro o el Radilla, lugarteniente del H, detenido por el homicidio de Juan Francisco Sicilia y 6 personas más. Las funciones de Radilla en el estado de Morelos eran la de terminar con las células de la familia michoacana de la entidad, las tareas de levantar, ejecutar y decapitar a sangre fría a sus adversarios se las comisionaban al Ponchis. Con 2 años dentro de la organización de los Beltrán Leiva, el Ponchis encontró en la marihuana el valor para ejecutar a integrantes de otros cárteles y también a inocentes, como taxistas, albañiles y personas en estado de ebriedad, informó Raúl Flores Martínez. De nuestro canal. La televisión más abierta. Y así hacían los días del Ponchis. Ahora sí, quiero escucharlos. ¿Quién tiene alguna opinión? Pero realmente también diario les estamos dando otro tipo de educación. Entonces yo creo que ahí también viene la parte de reflexión, en donde nosotros como profesionistas, como personas, como padres, como madres de familia, pues tenemos un gran reto. O sea, a lo mejor no podemos cambiar la sociedad lamentablemente. O sea, ya hay muchos casos como el que ahorita nos estás proyectando, pero sí podemos empezar a cambiar desde casa, ¿no? O sea, este tipo de programación, pues no verla, ¿no? O sea, o tratar de que pues los hijos no lo vean, ¿no? Y si en algún momento llegan a ver alguno de este tipo, alguna escena de estos programas, pues darle una explicación, sentarte y bueno, ¿y tú qué entiendes? ¿Y tú qué ves? ¿Y tú qué es? ¿No? Hacer una reflexión real con ellos. Lo mencionabas al inicio, nosotros creemos que los niños no entienden, cuando realmente los niños hasta a veces suelen ser nuestros maestros. Nosotros en los fines de semana, en Consejo de Familia, supervisamos convivencia y la mamá les pregunta que cómo fue la escuela, en fin. Y el niño le dice, no, muy bien, dice, pero sabes que yo ya no quiero ir a la escuela. Yo ya decidí que voy a ser de grande. Estamos así como a la expectativa de, ¿qué vas a hacer de grande? Y dice, yo voy a ser sicario. El niño te estoy hablando que tiene 10 años, 11 años. ¿Sí? Entonces ya esta mentalidad la trae por esa imagen falsa de la que tú nos hablabas. Entonces yo creo que aquí es mucho la tarea que estamos haciendo desde casa, porque a veces como profesionales vemos al exterior, pero no vemos también al interior. Entonces creo que esa es una de las principales tareas que podemos hacer y que si lo hacemos desde casa también nos va a facilitar el poder hacerlo hacia afuera. Y como profesionistas entonces también decir, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, estoy haciendo esto, ha funcionado esta parte, ¿no?
No puedes dar como tal una receta porque todos somos distintos, pero sí puedes hacer una sugerencia. Y una sugerencia no nada más de palabra o dicha, ¿no? Sino una sugerencia que realmente tú ya probaste que está funcionando. Entonces creo que la tarea es muy, muy grande como personas, como ciudadanos, como profesionistas. Es un gran reto y es una de las problemáticas que nos está llevando pues a muchas cosas, ¿no? Ahorita con esto que nos has pasado, hacemos pequeños comentarios y nos digo, o sea, la verdad es que sí lo vemos en la realidad. Iniciaste hablando de los derechos y desafortunadamente los derechos no se están llevando como tal. Y ejemplo claro, la educación. O sea, estamos dejando que nuestros hijos sean educados por la televisión. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Lorena Olvera. Muchas gracias, Lorena. Allá atrás. Bueno, primero aquí adelante y después allá atrás. Bueno, a mí las reflexiones que me generan y que aparte yo ya lo había como visualizado un poco más cuando dijiste se les deja todo el futuro, o sea, los niños son el futuro no solo de México, o sea, del mundo, ¿no? O sea, se les deja toda esa responsabilidad de son el futuro, pero ese futuro, o sea, en el presente, ¿qué les estás dando? ¿Qué les estás ofreciendo? O sea, realmente no tenemos las condiciones para que esos niños se desarrollen, bueno, y niñas se desarrollen de manera, pues con otro tipo de construcción, otro tipo de ideología o creencia, pero esto es como, lo tocas muy bien, va desde una superestructura de todo lo que te muestran, todo lo que te plantean, y bueno, y que con los modelos económicos que se han prestado o se han tenido de esta idea de cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Entonces es como desde ahí esta idea del consumo, y que va muchísimo la parte también relacionado con el tema de felicidad, que esto y tener esto, así como lo plantea Bauman, la felicidad al final de cuentas es efímera, porque yo me compro un bolso ahorita saliendo y eso me causa felicidad, pero al segundo que ya lo tengo, esa felicidad se va y necesito comprarme más. Entonces es como está reproduciendo esta idea del consumo, y que pues también el dejar en precariedad un cierto sector de la población, y que solo utilizamos medidas paliativas o programas o proyectos que solamente se enfocan de alguna manera, y no quiero que se interprete mal o se tome mal, el resarcir lo que les ha pasado. O sea, yo creo que eso, o sea, solamente estás resarciendo, pero ¿por qué no estás haciendo algo para que se evite que pase eso? Entonces es como de, sí, te pasó esto, pues te voy a dar esto, vas a hacer esto, pero ya, ¿no? O sea, entonces también es como la construcción del sistema de cómo se ha dado de los cuerpos que valen y de los cuerpos que no valen. O sea, a lo mejor esto ya yo lo he visto y lo he estudiado desde un tema de la teoría feminista, pero es como esa idea, ¿no? De que quienes no la persona que no está dentro de esta estructura del hombre ario y demás, entonces va lo que tú dijiste, la acumulación de la discriminación y todo eso, la vulnerabilidad que los va dejando, los va segmentando, los va vulnerando más, y que los va dejando siendo esos cuerpos que no valen, y lo vemos en varias noticias. O sea, cómo hay de, sí le pasó a tal, pero hasta ahí, ¿no? O sea, y también el tema que mencionaba la compañera de la televisión, o sea, desde ahí tenemos ya tan impregnado el tema de la violencia, y de una violencia tan sutil que en caricaturas, y que lo hemos estado analizando en clases y demás, o sea, la violencia desde caricaturas, y son cuestiones que los niños están viendo y las niñas, y que uno no las alcanza a percibir, y más porque, bueno, ¿a quién no le ha pasado? A mí me ha pasado muchísimo con series y demás, que uno se engancha tanto en un tema o en algo, que al final como que sales como a la realidad, y es como de, o sea, no era esto. Ahora una persona que apenas está
formando, y que tú le presentas toda esta idea, todas estas construcciones desde la televisión, pues obviamente sí entienden, pero hay cosas que todavía por la edad y demás todavía no alcanzan a percibir esa diferenciación entre la realidad y la ficción. Entonces es como desde ahí se va haciendo y se va generando toda esta parte de quiero ser un narco, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, porque aparte a eso me va a dar el dinero para poder consumir y tener y hacer y deshacer. Entonces creo que desde ahí va, y que me parece que el trabajo social tiene herramientas para hacer diferentes tipos de propuestas, y lo mencionaste muy bien, que lo ha abordado derecho, que lo ha abordado la economía, pero desde el trabajo social y ellos no se enfocan, y lo hemos visto en diferentes espacios, que ellos siempre se enfocan nada más en cómo se ha ido dando un modelo económico o las leyes, pero las leyes al final para quiénes son. O sea, es como la parte, y que sí, también eres bienvenido al equipo de debate. Y bueno, y para que en estos foros, y estamos planteando esta línea para el modelo de migración y este tipo de temas, porque sí son relevantes para el trabajo social, evidentemente, y pues para la población en general. O sea, creo que es una muy buena aproximación, y que bueno, esperamos más trabajos que Muchas gracias, Verónica. Tenemos una más y continuamos. Y al final retomamos. La de allá. Bueno, gracias. Desde el punto de vista, voy a hablar desde otro punto de vista. Los menores o los niños, pues, desde su misma concepción, al tratarlos así como niños, están en un grado de formación. Al estar en un grado de formación, también están en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque están apenas en la construcción de su personalidad, su forma, incluso como individuo. Ahora, la condición de ser niños o de ser infantes trae muchas condiciones que favorecen a la delincuencia organizada. Los pueden agarrar como carne de cañón y no pasa nada. Son más fáciles de cooptar, son más fáciles de jalar a sus redes por X o Y situación. Sea por un ejemplo, sea que les ofrezcas más dinero, sea que les ofrezcas oportunidades, sea que les ofrezcas cualquier cosa. Yo voy a retomar lo que tú dijiste. Bueno, lo que dijo, perdón, la compañera en un momento, y después lo que tú dijiste. La compañera dice, bueno, la televisión, la familia, influye en esta situación. ¿Qué pasa con esos niños que desde el seno familiar o que son excluidos desde el seno familiar, como tú lo habías dicho en un principio, ¿no? Esos niños que ya están en casas hogares, que desde que tuvieron un principio de violencia desde su familia y por X o Y situación tuvieron que salir de ahí. Al salir desde esa situación los estás excluyendo no nada más de la familia, ¿no? De principios, de reglas morales, de autoridad, de figuras, de ejemplos y demás. Los orillas básicamente a que ellos tengan que buscar su subsistencia en otros medios. ¿Qué es lo más fácil? Es el crimen organizado. Ahora, la ley también, lógicamente, no son las mismas penas para un adolescente o un niño a un adulto. Entonces es más fácil delinquir desde ese punto de vista de la ley a un adolescente o a un niño que a un adulto. Y lo vemos claro, ¿no? Ahorita la mayoría de los robos, de los asaltos e incluso de asesinatos se están dando mucho en jóvenes, en niños, adolescentes. La mayoría que va a robar ya están armados. ¿Por qué? Porque la pena es menor e incluso dependiendo del caso ellos pueden buscar una alternativa de solución diferente y salir mucho más rápido que si fuera un adulto. Entonces se les hace más fácil delinquir también. La oferta y la demanda, por ejemplo, el acceso a las drogas cada vez es mucho mayor, cada vez es más fácil. Lo que decía la compañera, también retomo mucho eso, ¿no? Ahora la televisión, los medios de comunicación ponen a los delincuentes, narcotraficantes y demás como si fuera lo máximo. Y el que se esfuerza, y el que lucha, y el que trabaja, y el que estudia, perdón por la palabra, pues es un pendejo porque en vez de luchar, pues está el lado fácil, ¿no? Agarras el arma, robas a alguien y ya obtienes el medio o lo que tú, o tu objetivo, pues. ¿Qué pienso del caso? Bueno, el caso nos está rebasando en la realidad, siendo honestos. ¿Qué reflexiones se generan? Que es diferente el trabajo que vamos a hacer a partir de estos chicos que tienen los medios, podemos agarrarlos de esos medios que tienen para explotarlos y empezar a trabajar de ahí.
¿Qué pasa con los chicos que no tienen estos medios y están institucionalizados o están en condiciones de situación de calle? Ahí ese es un trabajo más rudo, es un trabajo más arduo. Como tú lo estás haciendo, tú estás investigando cuáles son estas condiciones en las cuales ellos se encuentran, para a partir de ahí ver qué alternativas tenemos, formar un programa y entonces empezarle a aterrizar desde ese punto de vista. ¿Qué estrategias vamos a tomar? Bueno, al arrojar este diagnóstico que tú nos estás presentando, se va a ver qué problemáticas hay y a partir de ello, entonces, tener que actuar. El ámbito de trabajo social nos da esa oportunidad, conocer su realidad, las realidades sociales y entonces hacer, si no un modelo, hacer diferentes tipos de acción para poder intervenir directamente en la situación específica de cada individuo. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Juan Molinero. Muchas gracias, Juan. Pues sí, muchas de sus reflexiones me quedo con ellas bastante. Creo que habría que pensar, si bien mi primer contacto, como se los conté, fue con niños en condiciones de institucionalización, y ahí fue donde me surgió esta inquietud, porque cuando yo platicaba con ellos, cuando yo me involucré con ellos me decían eso. O sea, ellos me decían, pues yo de grande quiero ser sicario. Estábamos en la oficina y ya ponen el narcocorrido, y empezaban a contar, y yo quiero ser como no sé qué personaje era el de la canción. Ahí fue donde surgió esa inquietud, a través del contacto con estos niños y con estas niñas. Y también habría que pensar, primero la institución, fortalecer la institución y qué modelos de atención se están haciendo desde la institución para estos niños y estas niñas, que no favorezcan que al salir de la institución también terminen en una condición de vulnerabilidad y con factores de riesgo para que sean otra vez captados por el crimen organizado. Y pensar en estos chavos que andan delinquiendo en la calle, cómo tienen el acceso a las armas. Al final continúo y al final sí que abrimos otra ronda de reflexiones. Con los ojos con lo que yo estoy viendo el fenómeno, primero es y aquí ya es el tema, la trata de personas, que está enmarcada en el Protocolo de Palermo como el máximo instrumento jurídico de protección de víctimas de trata, y que él abarca, en este instrumento abarca que la niñez está comprendida desde el recién nacido hasta los 17 años 11 meses. Todos los marcos jurídicos internacionales, también la Convención, menciona que la niñez está desde el recién nacido hasta los 17 años 11 meses. Luego en la legislación nacional viene que la niñez es desde el recién nacido hasta los 12, y de los 12 en adelante son los adolescentes. ¿A qué responde esto? A que desde los 12 ya hay una ley para que estos niños sean encarcelados, ya hay un sistema penal para que estos niños ingresen a instituciones con enfoque carcelario, que aunque la ley diga que no, la realidad es que siguen operando bajo ese enfoque. ¿Qué es lo que nos dice el Protocolo de Palermo? Primero que para que se consuma el delito de trata de personas tiene que haber la actividad, es decir, ¿qué hago? ¿Cómo el reclutar, el enganchar, el captar? Los medios, que sería el cómo se hace, y los fines, que sería el para qué. Aquí voy a desglosar un poco la información que he ido encontrando. El protocolo nos dice: la actividad es la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de personas. ¿Cuál es el objetivo de esto? El desarraigo, es decir, alejarlos de su contexto familiar y comunitario para que no tengan protección y no tengan redes de apoyo. ¿Quién es la población más vulnerable? Según el diagnóstico sobre la situación de trata en México, que se hizo en el año 2014, la edad de mayor vulnerabilidad es de los 14 a los 17 años. Sin embargo, hay unos documentos de la Redim en donde ya se documenta la participación de niños y de niñas desde los 9 años. Yo estaba bajo esa información. Hace una semana que estuve en el Congreso de Jóvenes que organizó la Escuela Nacional de Trabajo Social, tuve la oportunidad de compartir mesa con el profesor Ramiro Serna, que ha trabajado mucho tiempo este tema, y me decía que en los campos agrícolas donde se cultiva la amapola en Guerrero, él ha visto niños desde 6 años que participan ya en este tipo de actividades. ¿Quiénes son las poblaciones de mayor vulnerabilidad? Primero, la niñez migrante, que se ha vinculado por la utilidad que han encontrado del crimen organizado en las rutas migratorias. La población indígena, por las condiciones de exclusión, de vulnerabilidad. Les comentaba esta parte del cultivo de amapola. Nos decía el profesor Ramiro que a estos niños se les paga 40 pesos por día. 40
cuando en realidad las ganancias por un kilo de heroína son miles, son millones. Y las mujeres que han sido principalmente inducidas a la explotación sexual, como se aprovechan los cárteles de la explotación sexual de las mujeres y de las niñas. ¿Cuál es la cantidad estimada? La Corte Interamericana de Derechos Humanos estima una participación o un involucramiento de por lo menos 30.000 niñas, niños y adolescentes en este tipo de actividades, en la comisión de 22 delitos, los llaman. Estas serían las actividades. Luego, el cómo se hace. El cómo, el protocolo nos dice que puede ser mediante la amenaza, la fuerza u otras formas de coerción, en donde está el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. En libros como El narco en la frontera, de Dan Slater, y Niños en el crimen, de Julio Scherer, se relatan diversas historias de adolescentes que ya fueron ingresados a un centro penitenciario y que en la mayoría de ellos se relata cómo ingresaron a estas actividades, a estas organizaciones o este tipo de actividades, y la mayoría fue con redes cercanas, con amigos, con familiares, con conocidos jóvenes. En la proyección del documental que les pasé de Ser Nadie para Nadie, en el testimonio del sicario que narraba, él decía: yo como ingresé, pues yo veía a un chavo siempre parado en la esquina y lo veía con una moto, al siguiente semana con otra moto, lo veía con ropa de marca, después ya lo vi con un carro, con otro carro, me llamó la atención y le pregunté. Ahí sí fue como se captó, es decir, está mediando el modelo económico. Yo quiero ser como él, yo quiero tener eso, porque en la medida que yo tenga, yo voy a valer lo mismo que él. Esa es la manera. ¿Cuál era el objetivo de estos chavos? Primero, ganar dinero y el reconocimiento, el tener un estatus, el ser visto por la sociedad. Es decir, en resumen, el crimen organizado se está aprovechando de una situación de vulnerabilidad. Y a mí me gusta poner este ejemplo, o sea, dicen, o se dice comúnmente, están ahí porque quieren, nadie los está obligando. En realidad, con esas frases se está invisibilizando todas estas condiciones de vulnerabilidad y todos estos medios con los que son enganchados y son reclutados. Cuando vamos a conseguir un trabajo, todos vamos, tocamos una puerta y oiga, quiero trabajar, o se ponen anuncios, se solicita mesero, se solicita recepcionista. Hemos visto algún anuncio, se solicita sicario, se solicita narcomenudista. O yo puedo ir a tocar una puerta y decir, oiga, quiero trabajar de sicario, quiero trabajar de narcomenudista. O sea, el crimen organizado, a partir de estas condiciones, aprovecha, identifica y engancha. Eso hay que tenerlo como bastante claro, porque si no, luego reproducimos este tipo de comentarios de pues están ahí porque es la salida fácil. Pues sí, están tomando esa decisión porque no les queda de otra, porque las condiciones los están orillando a este tipo de actividades. El para qué, que responde en los fines de explotación. En el protocolo de Palermo vienen 6 fines, que esos a su vez tienen que ser bajados a la legislación nacional, que es la Ley General para erradicar, sancionar y prevenir los delitos en materia de trata de personas del año 2012, y que ahí vienen 11 fines. Dentro de esos 11 fines de la ley está la utilización de menores de 18 años en actividades delictivas, es decir, en México sí está considerado un fin de la trata de personas, porque no está siendo visibilizado. Aquí les pongo las categorías, ¿no? De acuerdo al sexo, los niños principalmente están siendo incorporados como halcones, que son estos vigilantes que dan aviso de la policía o quién ingresa a un territorio y ellos dan el pitazo. Generalmente andan en bici, que en moto o en el carro, nada más vigilando. Las niñas, que le llaman las panteras, que son las encargadas de contactar a autoridades, policías, militares, todas las personas con las que se tenga que llegar a un acuerdo. ¿Cómo se hace ese acuerdo? Pues mediante la violencia sexual, que ahí es el otro fin, que son utilizadas como esclavas sexuales. De acuerdo a la edad, primero los empiezan a hacer como guardias, como vigilantes, los halcones, y empiezan a desarrollar otras actividades conforme van aumentando de edad, el narcomenudeo, el sicariato, y luego los puestos de mando, los jefes de plaza y todos esos. ¿Y cómo se va adquiriendo? Pues mediante ganándose la confianza de los jefes, ¿no? Trabajos especiales que les llaman ellos. En cuanto a la nacionalidad, los niños migrantes son utilizados como mulas, los que traspasan la droga de
México a Estados Unidos, y los que son llamados en algunos documentos como los polleritos, es decir, niños que ya están dentro de la organización, y su trabajo es identificar a los niños migrantes que van en la bestia, que van en rutas migratorias, y convencerlos de que ellos los van a llevar a Estados Unidos, cuando en realidad los están dejando en manos de las organizaciones criminales. En cuanto a la clase social, pues tenemos lo que son las plantaciones, que ya les comentaba, de marihuana y de amapola, principalmente en Guerrero. Esos son los fines que yo he podido identificar a partir de la revisión documental y de videos, de entrevistas, todo. Es decir, ya hemos revisado la trata de personas, primero desde su concepción jurídica, que tiene actividades, medios y fines, en el protocolo de Palermo, luego en la legislación nacional, que está dentro de los 11 fines de la trata de personas. Pero ¿qué pasa con estos niños y con estas niñas, en donde el límite o ser víctima y ser victimario es tan difuso? O sea, ahorita no podríamos decir si son víctimas o son victimarios. O sea, un niño que ha matado, que ha degollado, que ha decapitado, o sea, en el imaginario, pues este es victimario, y entonces no podemos verlo como víctima. Para un poco hacer este análisis, Grima nos dice la trata de personas como un fenómeno situado, es decir, una construcción sociohistórica que está en una lógica de mercado, en un modelo de capitalismo global, en donde la lógica es la circulación de mercancías, es decir, reducir a las personas en calidad de objeto y con ello mercantilizarlas, venderlas y tener un beneficio económico. Un beneficio económico que ya les decía que la trata de personas es el tercer negocio más lucrativo del mundo. Es decir, hay un entramado entre la multiculturalidad con elementos socioculturales, la multiculturalidad, el sistema sexo-género, la división sexual del trabajo, los estereotipos, los roles, la sexualización del cuerpo, que ¿qué es lo que hacen? Crear relaciones sociales asimétricas, relaciones sociales que potencian los vínculos de poder y de dominación. Si vemos desde esta forma de trata de personas una aproximación más social del fenómeno, podemos identificar que a los niños se les está viendo como objetos, se está mercantilizando, hay un beneficio económico. A diferencia de cualquier venta de la droga, por ejemplo, tú vendes tu droga, recibes el dinero y ya, ahí se acabó la transacción. A diferencia de eso, con las personas las puedes vender y vender y vender y volver a vender cuantas veces quiera la demanda. Por eso es que el crimen organizado ha encontrado en la trata de personas un gran negocio, porque las ganancias ascienden y las pueden reproducir cuantas veces quieran. Es decir, hay una participación del Estado en una violencia sistémica, que se llama CISEC, esa violencia inherente al sistema, como decía Verónica, una forma sutil de violencia, de coerción, en donde ¿qué es lo que crea automáticamente a las condiciones sociales del capitalismo? Crea individuos desechables y excluidos. Residuos humanos, que llama Bauman, residuos humanos que solamente van a ser aprovechados si pueden ser explotados en beneficio del otro. ¿Por qué es importante este tema? Porque ya les decía, la cantidad estimada, oficial, son 30,000 niños en esas actividades, y en el año 2017 se identificaron solamente 8 víctimas. ¿Qué está pasando con los demás niños? ¿Cuál es su destino de los otros niños? En el mejor de los casos, podría decir entrecomillado, es entrar a un sistema penal, en donde el enfoque es carcelario, tiene implicaciones biopsicosociales, salen con un estigma, al salir no encuentran oportunidades de empleo, no encuentran oportunidades de educación, y vuelven a entrar a estas condiciones de vulnerabilidad y factores de riesgo para que sean captados por el crimen organizado, en donde además en los centros penitenciarios encuentran pares, encuentran vínculos, crean redes y se complejiza todavía más el asunto. O la otra, ser identificados como víctimas de trata y recibir una atención integral, que también está la parte legal o jurídica, en donde te dice que debe de haber acciones a corto, a mediano, a largo plazo, con acciones de trabajo social, médicas, psicológicas, que eso está en el papel, que se haga ya es otra cosa. Pero ya hay un cambio de paradigma, de ver a la niñez como criminal, como que tiene que estar encerrado, como que entonces lo vamos a disciplinar desde Foucault, y entonces la otra es, pues, a partir de las condiciones que podemos hacer. Es decir, que en todo el momento, en todo el proceso hay un contexto de violencias,
desde las condiciones de vulnerabilidad y factores de riesgo, luego son enganchados en el crimen organizado y se da la trata de personas. En el mejor de los casos, entran a un dispositivo de control, a una institución que los trata de disciplinar y muchas veces complejiza más la situación. Al salir tienen un estigma, son excluidos y se vuelve a repetir las condiciones de vulnerabilidad y factores de riesgo. Ya para ir concluyendo, desde el trabajo social primero tendríamos que estar pensando en descolocarnos de la criminalización de la niñez que ha participado en actividades delictivas, verlo con otros ojos y desde un enfoque sistémico de la parte macrosocial, microsocial, relacional, comunitaria, influir en estos 4 niveles, y yo pondría el énfasis en estos 2. Primero en el macrosocial, en la creación de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. Aquí algo que he ido descubriendo a lo largo de la investigación es, y se comentaba en el Congreso que hablaron mucho de política pública y de oportunidades de empleo, de educación, salud. ¿Qué le ofreces a un chavo, a un niño que ha tenido poder, que ha tenido dinero, que ha tenido un estatus, que en las organizaciones encuentra reconocimiento, tiene un objetivo, es visto, aunque sea de la manera no adecuada, pero es volteado a ver? ¿Qué se le puede ofrecer? Cuando a los niños que les ofrecen empleo y educación no encuentran en esas oportunidades lo que ellos quieren, lo que el sistema te está exigiendo, que tengas dinero, que seas exitoso, que tengas poder, que te respeten. Y el otro será la parte microsocial, empezando con un posicionamiento empático, en profundizar sobre las condiciones que les pusieron en esta condición de vulnerabilidad y fortalecer la parte relacional. Desde el posicionamiento empático se favorece la comunicación abierta, desde empezar a tratarlos bien, desde empezar a mirarlos, y en la parte de la familia, no reducir el problema a que las familias están haciendo un mal, porque la familia también está inmersa en el mismo contexto, la familia también está siendo víctima del mismo modelo económico. No se puede reducir a que la familia es la culpable. Hay todo un sistema, hay toda una estructura que está favoreciendo esto. Pero sí es en la familia en donde podemos, desde el trabajo social, tener más incidencia, en la parte relacional, en la parte de las relaciones familiares, con organización, jerarquía, con autoridad, con límites. Es ahí. Y yo quiero cerrar con un video ya más bonito, más esperanzador, y ya damos pie a sus participaciones y preguntas. Otra vez. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante.
Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Estaría concluyendo y solamente con la frase que dice Boris Cyrulnik, que la única forma de reparar el maltrato es la presencia de un adulto disponible y con factores de resiliencia. Y la resiliencia está en marcha toda la vida. Los primeros años son muy importantes, es como una partida de ajedrez. Los primeros movimientos son muy importantes, pero mientras la partida no haya terminado, siguen quedando buenos movimientos. Con esto ahí están mis datos de contacto, cualquier cosa, la presentación se las puedo compartir. Muchas gracias.